Y ahora sí, como todos los domingos, llega un momento de fiesta para mí, que es encontrarme con mi amigo, el filósofo, el poeta, el escritor Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Jorge? Para mí también es una alegría encontrarme con el ensayista, el amigo y el pensador político Jorge Sigal. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Hoy estamos así, tirándonos flores en primavera. Bueno, está muy bien, escúchame, es la celebración de la amistad. Yo te digo que oyendo el programa siempre tengo la impresión de que Goethe tenía tanta razón cuando decía que hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. Y este es un programa de oyentes, no solo para los oyentes, porque yo tengo la impresión de que nosotros somos oyentes. Nosotros queremos escuchar esa palabra que vos decías al inicio del programa cuando presentabas a Julián Schwindelman, tan excelente analista político. Decías, bueno, queremos escuchar a quienes nos ayuden a pensar. Y se me ocurría que ese anhelo de aprender a escuchar a quienes pueden pensar atraviesa todo el programa, todo el programa. Fíjate vos que vos comenzás con una editorial que nos lleva a la evidencia de que estamos frente a una tragedia en Argentina, una tragedia que nace del hecho de que hay dos fuerzas políticas que no alcanzan el diálogo porque una de ellas no está dispuesta a escuchar al otro, a poder entender que el otro es indispensable. Julián planteó el tema de que no podemos entender lo que está ocurriendo en Afganistán como un fenómeno ajeno al mundo, a la civilización contemporánea, ¿no es cierto? Porque es la confrontación entre dos concepciones de vida donde la alteridad, en el caso de la intransigencia talibana, es radical, es intransigente. Claro. Y también me pareció muy interesante, yendo al tema que te quiero proponer hoy, Sí. lo que decía Josefina Listra a favor de la posibilidad de que la crónica sea un género hospitalario, que brinde la alegría de leer, allí aún donde se trate de temas cruciales, dramáticos, difíciles, pero que una de las responsabilidades primordiales del cronista es siempre la de brindar la posibilidad del placer de la lectura. Y sobre la lectura, Jorge, yo quería decirte que me gustaría que conversemos hoy. Mira qué interesante. Repasaba hace 2 días la correspondencia del epistolario de Nicolás Maquiavelo y encontré una carta del 10 de diciembre de 1513 donde Maquiavelo le escribe a Francesco Vettori, que era el embajador florentino ante el sumo pontífice en Roma, donde le cuenta, Jorge, que cuando él termina de trabajar en su chacra, donde está viviendo después de haber perdido el cargo de asesor que tenía ante el poder político de su ciudad, regresa a su casa cansado, sucio y dispuesto a leer. Y entonces le dice esto: cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio y en el umbral me quito la ropa cotidiana llena de fango y de mugre, me visto paños reales y curiales y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde, recibido por ellos amorosamente, con sus páginas plenas, indudables, en su carga de riqueza excepcional, me nutro de ese alimento que solo es el mío, la lectura, y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos en esas páginas, con su humanidad, me responden, y no siento por 4 horas de tiempo molestia alguna, olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte, todo me transfiero a ellos, y como dice Dante, que no hay ciencia sin el retener lo que se ha entendido, he anotado todo aquello de que, por la conversación con ellos, al leerlos, ha sido para mí capital.
Qué lindo, claro. Qué preciosura. Sí, 1513, sí, sí. elogio Sí, sí. de la lectura. Impresionante, ¿no? Esa idea de la ceremonia de la lectura, de la complicidad con el libro, de ese momento sublime que se dan los seres humanos cuando logran descubrir que hay un ida y vuelta con los textos, ¿no? Y por Sí, eso sí, coincido con vos que la belleza del texto y la profundidad del texto, como bien lo destacaba Josefina Licitra, sí. eh, generan una relación de amor que es insustituible. 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 Y mirá que, no, qué conmovedora la imagen que le transmite Maquiavelo a Francesco Claro, Vettori cuando le dice: yo me limpio, me higienizo y me visto de gala para claro. leer a los grandes. Es ¿No? impresionante. Esa Muy, muy. liturgia de la indumentaria, así como nosotros hoy buscamos un buen sillón y el silencio apropiado para poder desplegar el oído, como te decía antes, en la aprehensión de la palabra de los maestros, así él se vestía luego de un día de trabajo para estar a la altura de aquellos a quienes oía. Y esto me llevaba, ¿no es cierto?, de vuelta a la emoción infantil de lo que fue ese primer encuentro con los libros en la niñez, cuando uno Ajá. los tomaba en sus manos, y el amor físico por esas páginas, por esas tapas, nos ganaba profundamente en esas primeras ediciones en las que, si no aprendimos a leer, aprendimos sí a sumergirnos en el mundo que nos brindaba cada uno de esos autores, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y cómo fue esa experiencia en tu caso, Santiago? ¿Cómo fue ese aproximarse a la lectura, ese descubrir los libros? Esta pasión que llevas como marca, ¿no? Como marca tuya. Sí, Porque cada sí, uno es tiene la suya, cierto, claro. claro que sí. Bueno, yo te diría que hubo un episodio que promovió en mí el amor a la lectura y el apego a los libros, que es que, siendo yo un niño de 9 años, tuve un accidente, me partí el fémur de la pierna derecha y tuve que permanecer en cama muchos meses en aquel entonces. Y a esa inmovilidad le contrapuse el dinamismo de la lectura y la posibilidad de habitar los mundos que me deparaban los libros de la colección Robin Hood. Claro. Y saborear en esas páginas no solo esa tipografía que me encantaba ver, sino las aventuras que me deparaban esos libros en los mares, en las selvas, en las ciudades, Ujú. en el siglo XVI, en el siglo XIX, y comprender realmente que leer es poder habitar mundos simultáneos, mundos donde el pasado desaparece como lo anterior y pasa a ser lo protagónico, lo vivo, lo actual, así como la actualidad en la que uno está se sumerge en ese pasado. Así Claro. nació en mí el placer de la lectura, el poder escuchar la palabra de estos maestros que en la niñez, desde Salgari, ¿no es cierto?, en adelante, representaron quizá el nacimiento de una vocación que es ante todo la de leer, porque creo que ante todo, no sé en tu caso, supongo que también, Ujú. leer fue ante todo el preámbulo de la pasión por escribir. Claro. Vos sabés que hoy me acercaba Laura, mi mujer, un texto que habíamos leído de Sandor Maray en La Mujer Justa, Sí, y dice, ajá. el personaje dice ahí, quiero decir que solo si te aproximas al libro con el ánimo dispuesto a herir y ser herido en el duelo de la lectura, a polemizar, a convencer y ser convencido, y luego, una vez enriquecido con lo que has aprendido, a emplearlo en construir algo en la vida o en el trabajo, ¿no? Me pareció Ajá, qué muy bien precioso. explicado, ¿no? Esta idea de herir y ser herido, ¿no? Por la lectura. Por la En mi, lectura, que claro, muy... claro, en mi No, caso, yo alguna vez lo hemos conversado, Santiago, y yo siempre te digo que
he sido un lector errático, ¿no? Errático, que ha ido, en todo caso, haciéndose varias veces, ¿no? En la relación con los libros, construyéndose en diferentes momentos, porque bueno, como tuve una adolescencia sobre todo, muy impregnada por la militancia dogmática, religiosa, en el comunismo, eso me hizo que los libros fueran fundamentalmente una herramienta de doctrina. Incluso la literatura, a la que me aproximé con los libros soviéticos, ¿no? Así se templó el acero, la joven guau, bueno, una serie de libros que eso fue como un primer momento. Luego tuve la etapa más de estudio. Los libros eran una herramienta también vinculada al adoctrinamiento y a la militancia, porque bueno, a los 17 años no puedo decir que no leí, porque leí, por ejemplo, bastante del Capital, una cosa no muy habitual en los jóvenes adolescentes, ¿no? Pero sí, no era del todo usual eso, ni lo es aún hoy, ¿no? No, claro. Es decir, que yo eso lo rescato como una etapa que atravesé, que debía atravesar, y bueno, y hace muchos años, pero sobre todo en la última etapa, mi relación con la lectura es una relación mucho más dialogada, ¿no? Es mucho más dialogada. Ahí está. Es decir, donde no hay subordinación, porque yo creo que uno comienza a ser lector, Jorge, en el momento en el cual se rompe esa estructura vertical, donde alguien tiene el monopolio de la palabra y uno puede ingresar al campo de la interlocución. Y en mí te quería decir, y yo supongo que vos también, leer es una actividad que va acompañada por el hecho de que yo en mi mano derecha tengo un lápiz. Siempre, cuando leo, tengo un lápiz. ¿Por qué? Porque al subrayar aquello que me parece relevante o que guarda para mí un sentido sustancial con respecto al conjunto de lo que me ofrece un autor, voy haciendo algo así como la preparación de una segunda lectura de esas mismas páginas, en la que aquello que he subrayado habrá de constituir después la sustancia de esa relectura en la que ese autor habrá de darme lo que entendí yo como primordial para mí. Y me parece que esta interlocución de la que te estoy hablando y a la que vos te referías en esa segunda etapa de tu vida, es precisamente el momento culminante de la lectura, porque uno escucha o oye o recibe la palabra de un maestro, pero la recibe con la responsabilidad de un intérprete, es decir, de alguien que asume eso que podríamos caracterizar como el deber placentero de hacer algo, en el sentido que lo decía Maray, con lo que lo ha tocado, con lo que lo ha herido, con lo que lo ha conmovido. Claro. Vos sabés que sí, yo también tengo esa costumbre de tener un lápiz. Me gustan los libros, los quiero mucho, pero me gustan los libros que se noten, los libros transpirados. Me gustan los libros que transpiran. Sí, claro. Los hago yo sufrir, pobres, porque subrayo, a veces tomo notas incluso en las márgenes, y vos sabés que te voy a aprovechar para contar una anécdota, que es, vos sabés que yo tenía un suegro, Alberto, muy lector, que para mí fue muy importante en mi vida y en la pasión por la lectura, del cual tengo la suerte de haber heredado unos cuantos volúmenes, que ahora estoy leyendo apasionadamente, que lamento no haber podido compartirlos con él, porque él me decía, lee esto, y yo, bueno, ahora lo estoy haciendo, ahora lo estoy pudiendo hacer. Lo que te quería contar es una pequeña travesura, o transgresión en realidad, que cometí hace no mucho, es decir, hará 3 años, poco antes de que él falleciera.
me prestó un libro. En realidad me costó mucho porque no era fácil sacarle un libro de la biblioteca, entonces, pero al final Claro. lo convencí, le digo, Alberto, préstemelo, se lo voy a devolver en una semana. Bueno, llévalo, hice una concesión. Hizo. Y vos sabés que, bueno, yo un libro que usé para trabajar, para sacar notas, y con un lápiz muy suavecito lo marqué, sabiendo que iba a volver al dueño, ¿no? Entonces lo marqué muy despacito y luego, antes de entregárselo, me tomé el trabajo de agarrar la goma de borrar y borré las marcas. Vos sabés que le doy el libro, un libro que él había leído hacía 20 años, y cuando voy a la semana siguiente, me dice, no sé quién marcó un libro mío. Y bueno, me había yo olvidado, se ve que me había olvidado yo de un poquito de lápiz en una de las páginas. Claro. Bueno, él no. Habías dejado una huella de tu amor. Una huella, una marca. Bueno, son las manías de cada uno, ¿no? Pero qué interesante además, como él, lejos de evidenciar con su actitud de retentiva, de no querer darte sus libros, un gesto de egoísmo, lo que está evidenciando es algo que muchas veces yo escuché en boca de otros amantes de los libros, que es que los libros no se prestan en el sentido de que uno no es una biblioteca pública. Los ejemplares de uno llevan las huellas de una relación íntima, intransferible. Y muchas veces cuesta prestar un libro porque ese ejemplar particular ha sido moldeado por la intimidad de una relación personal que termina siendo profundamente autobiográfica. Abrís un ejemplar que has leído con amor y te encontrás con lo que ha sido de vos en esa lectura, por tus notas, por tus subrayados. Y yo debo confesarte también, ¿no? Tal vez con ese mismo sentido anecdótico que vos contás, que una de mis pasiones son los libros antiguos, tener ejemplares de obras editadas en el pasado muy pasado. Estoy hablando, no digo de obras, no tengo ningún incunable del siglo XV editado por Gutenberg, pero sí obras cercanas del siglo XVI, de principios del XVI, de mediados del XVI y del XVII, primeras ediciones de novelistas o de grandes ensayistas del siglo XVIII. ¿Y qué busco yo en esos ejemplares? Mira, debo decirte, casi como una confesión también, que busco escuchar la palabra de aquellos que los han subrayado en el pasado, lectores que leyeron a la luz de una vela, las voces que rodearon esas lecturas en un tiempo en el cual acaso solo era posible contar con un ejemplar como una joya inusual, difícil de conseguir porque eran pocos los ejemplares de cada edición, y poder llegar, digamos, a tener entre mis manos todo ese pasado que está habitado por el ejemplar, por quienes lo leyeron en siglos distintos, por quienes en el siglo XVIII, al tener un ejemplar del siglo XVI, decían qué antiguo es, y para mí es tan antiguo quien lo dijo en el XVIII como el ejemplar del XVI. Es decir, el amor a esos objetos que realmente traen historia, no solo en lo que dicen, sino también en su propia materialidad como objeto, como cuerpo viviente. Qué lindo, qué lindo. Si te parece, vamos a escuchar un temita y después retomamos esta charla sobre qué significa leer, esta pasión tuya por los libros antiguos, que es tan lindo, ¿no? Que es tan lindo. ¿Cómo no? Escuchemos algo y tomemos algo mientras tanto. Eso. Bueno, y estábamos ahí, Santiago, charlando de los libros, del amor a los libros, de lo que significa para cada uno. Bueno, y me quedé ahí con esta idea de los incunables, ¿no? De los libros tuyos, que vos fui testigo presencié alguna escena con algún libro de esos que vos amas tanto, ¿no? Sí. Quería añadir a esto que te comentaba, algo que tal vez compartamos, ¿no? Que es el placer de leer en voz alta, aun cuando se está solo.
Al menos te lo propongo como materia de reflexión nuestra. Yo tengo la impresión de que al leer en voz alta uno puede ejecutar mejor esa partitura que es el texto. ¿Por qué? Porque cuando uno modula con la voz la puntuación de un texto, despeja, me parece a mí, el terreno que permite que la palabra de quien ha escrito llegue a nosotros en toda su plenitud rítmica, melódica, aún en la prosa que podríamos llamar más conceptual, porque tengo la convicción de que todo libro es una partitura y pide una ejecución adecuada por parte de la voz, e incluso aún en el silencio de la lectura puramente visual. La puntuación nos está indicando los énfasis con que un autor se expresa, ¿no te parece? Sí, me parece, quizás yo no lo tengo tan incorporado, lo voy a incorporar a partir de ahora, porque lo que decís es muy sensato. Sí lo hago a veces con textos, con ensayos, porque simplemente para comprenderlos mejor, pero estaba pensando que si esto no será también, en el caso tuyo, algo muy importante que viene de la poesía, ¿no? Porque cuando leo poesía, tengo la necesidad de leerla en voz alta para yo mismo asimilar bien. Leer poesía no es una cosa sencilla. Hay gente que cree que porque es cortito, un poema se lee. No, claro, uno lo pasa rapidito. Leer poesía es algo, no sé, me parece que requiere de un sentido especial, ¿no? Me refiero. Bueno, vos sabés que Isidoro Blankstein, ese gran cuentista argentino, solía decir que mucha gente cree que un poema es una cosa finita para abajo. Claro. Una cosa finita para abajo. Muy bueno. Claro, es que la poesía es una exigencia realmente mayor en términos de lectura y no es casual que al mismo tiempo sea uno de los géneros más soslayados en términos de preferencias mayoritarias. Es difícil leer poesía, pero también es difícil acceder a la dimensión poética de cualquier texto. La dimensión poética de cualquier texto es justamente su elocuencia, esto que te planteaba de un modo tan expresivo Josefina Lisitra, ¿no? Cuando te decía que uno puede trabajar sobre un hecho objetivo, llamémoslo real, pero si no lo modela expresivamente y no le infunde la intensidad locutiva propia de una composición literaria, ese hecho no gana el relieve estético que permite entender que no se está ante una información solamente, sino ante un autor. Claro. De un autor. Es un tema para que en el periodismo siempre se discutió mucho. Porque la urgencia hace a veces que se cometan crímenes, ¿no? con el idioma, con la narración, y a la vez porque hay que encontrar una síntesis entre primero cuando yo empecé a hacer periodismo, Santiago, algún maestro me dijo: trata de no hacer literatura. Esto quería decir, es preferible un texto austero, sequito, que una falsa literatura, ¿no es cierto? Que una falsa narración. Bueno, es muy común esto, sobre todo cuando uno no tiene experiencia. El trabajo de escritura es un trabajo que se debe ejercitar, y yo creo que todos pueden escribir, absolutamente todos, pero sobre la base de un gran esfuerzo, de un gran trabajo de depuración de uno mismo, de abandono de muchas cosas que uno lleva consigo y que luego interrumpen la lectura, ¿no?
Sí, está cierto eso de no tratar de no hacer literatura en el sentido despectivo Claro, del término, ¿no? Yo me hiciste sí, acordar otra anécdota sí, deliciosa vinculada a lo que significa expresarse con propiedad. Mi primer acercamiento al Diario de la Nación lo sí. logré pudiendo ir a ver al director de la sección deportes, ¿no? En aquel Ah, entonces el mirá. director de deportes era un inmenso periodista deportivo, Alberto Laya, una Sí, figura claro. central en el diario. Bueno, Laya me recibió porque yo iba con la mediación de una persona conocida que le había pedido que tuviera la amabilidad de recibirme. Bueno, yo tenía 21 años. Entonces le digo, mira, a mí me gustaría mucho colaborar en el diario y me gusta el fútbol. Y me encantaría ver si puedo escribir alguna crónica deportiva para el diario. Y Laya, que era todavía un hombre joven, sumamente, sin embargo, un veterano del periodismo, dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. El sábado, en aquel entonces los partidos de segunda división se jugaban los sábados, Los sábados, el claro. sábado juegan tal y tal equipo y ¿por qué no vas a la cancha? Yo te consigo una entrada y me haces una crónica del partido. Entonces yo fui, vi el partido, escribí la crónica y cuando fui al diario y se la llevé, la leí y me dice esto, escucha. Sí. Escúcheme, Santiago, la sección de literatura queda en el piso de arriba. Tremendo, Tremendo. tremendo. Me descalificó de un modo fantástico diciéndome esto no es una crónica deportiva, aquí lo que falta es sustancia, sustancia. Claro, Pero claro, yo claro. creo a la vez que esta observación que te hicieron a vos cuando te dice seque el texto y no haga literatura, lo que te Claro, quiso decir es que hagas auténtica literatura, claro, 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 la claro, verdadera, porque la verdadera expresión es la literaria, la que está cargada de intensidad, de potencia y de sobriedad al mismo claro, tiempo. claro, claro. Por eso cuando yo la leí a Josefina Nicitra, o cuando uno lee a García Márquez, o cuando uno lee a Martín Caparrós, hablo de la narración periodística, no de la literatura, ¿no? Sí, sí. Este, uno lo que valora es justamente ese trabajo de descontaminación, ese trabajo de esa pelea que siempre tenemos entre el sustantivo y el adjetivo, ¿no? Así Cómo es. hacer para reducir la abundancia de adjetivos. Bueno, me parece que todo se puede hacer. Lo que quiero decir es que para tocar un instrumento, hay que practicar. Hay que Así practicar, es. por más talento que uno tenga, ¿no? Ya lo Es creo, una, porque el talento que no está administrado por el trabajo fundamentalmente cae en un riesgo. Es el de una espontaneidad excesiva y claro, una confianza desmesurada en que uno ya claro. cuenta con los recursos de la expresión. Yo, Justamente, sí, sí, sí. decime. No, no, una última cosa que te quería decir es que yo recomiendo, yo lo hice, lo hago, no hay que dudar en copiar a los buenos. Yo Mm. hice mi carrera periodística tratando de escribir como escribían en su momento Jorge Ezequiel Sánchez o Martín Granowski. Trataba Ajá, de sí. copiarlos en el estilo. Y yo creo que ese es un buen consejo, ¿sabes? Ya lo creo, porque es el consejo que evidencia algo que hablábamos recién, que es saber escuchar. Cuando vos escuchás a un autor admirado, al leerlo, su palabra te gana y te Claro, orienta. Y con el claro, tiempo aprenderás vos a encontrar la tuya. Y justamente, mira, en tren sí, de celebrar a quien sabe expresarse con propiedad y recordando lo que hablábamos en nuestra audición pasada sobre sí. Portugal, se me ocurrió hoy traerte una sorpresa, ¿no? Que A es ver, a qué la vez lindo. un homenaje a Portugal. Y Uy, traje dos fragmentos de un gran poema portugués escrito por un gran poeta portugués que es Fernando Pessoa. Este poema se llama Oda Marítima y él lo atribuye al ingeniero naval Álvaro de Campos, que es uno de sus heterónimos, es decir, uno de los claro. autores a quien él le atribuyó una obra propia. Y en este poema verás vos hasta qué punto ese Portugal que tanto queremos, ese Portugal marítimo, ese Portugal que se resume en una anécdota deliciosa que se cuenta mucho en Lisboa,
Cuando le preguntás a un portugués cómo fue que construyeron un imperio tan extraordinario, dice, bueno, no siendo nosotros más que un pequeño país, no nos quedó más remedio que conquistar el mundo para estar cómodos. Qué lindo. Bueno, te quiero leer un fragmento entonces, y a los oyentes también, de la Oda Marítima del ingeniero naval Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Vamos. Dice así: ah, los galeones, los barcos cargados de carbón, los barcos a vela, son cada vez más raros, ay de mí, los barcos a vela en los mares. Y yo, que amo la civilización moderna, yo que beso con el alma las máquinas, yo el ingeniero, yo el civilizado, yo el educado en el extranjero, quisiera tener ante mí solo veleros y barcos de madera, no saber de otra vida marítima que no sea la antigua vida de los mares, porque los mares antiguos son la distancia absoluta, la pura lejanía liberada del peso de lo actual. Ah, como todo aquí me recuerda esa vida mejor, aquellos mares más amplios, porque se los surcaba más despacio, aquellos mares misteriosos, porque se los conocía menos. Todo vapor a lo lejos es un barco a velas cerca. Todo buque distante, visto ahora, es un barco en el pasado, visto más cercano. Todos los marineros invisibles a bordo de los barcos en el horizonte son los marineros visibles del tiempo de los viejos barcos, de la época lenta y velera, de las navegaciones peligrosas, de la época de madera y lona, de los viajes que duraban meses. Se adueña de mí poco a poco el delirio de las cosas marítimas, me penetran físicamente el muelle y su atmósfera, el vaivén de las aguas del Tajo, me alcanza más allá de los sentidos y empiezo a soñar, empiezo a envolverme con el sueño de las aguas, comienzan a engranar bien las correas de transmisión de mi alma, las aguas me están llamando, los mares me están llamando alzando su voz corpórea las lejanías, las épocas marítimas, todas ellas sentidas en el pasado, llamándome. Pasa, vapor lento, pasa y no te detengas, déjame atrás, aléjate de mi vista, abandona mi corazón, piérdete en la lejanía bruma de Dios, piérdete y sigue tu destino y olvídame. ¿Quién soy yo para llorar e interrogarte? ¿Quién soy yo para hablarte y amarte? ¿Quién soy yo para estremecerme al verte? Aléjate del puerto, crece bajo el sol, álzate en oro, resplandecen los techos de los galpones del puerto, todo este lado de la ciudad brilla, parte, déjame, conviértete. Primero en el barco en medio del río, destacado y nítido, después en el barco que navega hacia la entrada del río, pequeño y negro, después en un punto vago en el horizonte, oh mi angustia, punto cada vez más vago en el horizonte, nada después, y solo yo y mi tristeza, y la gran ciudad ahora llena de sol, y la hora real y desnuda, como un puerto sin barcos, y el giro lento de la grúa que, como un compás que se desplaza, traza el semicírculo de no sé qué emoción en el silencio conmovido de mi alma. Qué belleza, qué hermosura, qué impresionante Pessoa, qué impresionante Pessoa, es impresionante. Sí. Realmente la intensidad que él logra aquí tan portuguesa. Vos sabés que él a los 19 años, escribiéndole a una tía, hermana de su madre, le manda una foto de él donde él está, bueno, en la lozanía más absoluta de su adolescencia, y le dice, aquí va esta foto de quien será el segundo Camões, haciendo Camões, claro, el poeta clásico portugués, el Dante portugués, que escribió la celebración más radical y bella de lo que fue
el mundo de la colonización portuguesa y de las grandes navegaciones de Portugal en el siglo XVI. Él ya presentía tenía, ¿no? que estaba llamado. Qué convicción tenía, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo que podía parecer una petulancia de adolescente terminó en este fruto hermoso que acabamos de compartir. Divino, divino. Y con este poema maravilloso, si te parece, vamos a un temita y recibimos a Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato como todos los domingos. Claro. Se ha hecho demasiado corto este programa. Sí. Seguimos después. Bueno, Santiago, sí. Se pasó demasiado rápido nuestro tiempo hablando de lectura y ahora le damos la bienvenida, como siempre, a nuestra dama Graciela Fernández Mejide y a su acompañante Pablo Marmorato. ¿Cómo están? A los dos, bienvenidos. Ustedes. A ver si los... ¿Cómo estás, Graciela? Pasá, Pablo, nomás, pasá. Adelante. Adelante, bienvenidos a este café. Gracias. Muchas gracias. Estábamos conversando con Jorge sobre algo que seguramente puede despertar no solo el interés de ustedes, sino una participación rica, que era la lectura, el arte de la lectura, la pasión por la lectura. Y pensaba yo, Graciela, sí, en la profesora de francés que fuiste y que seguramente ya en aquellos años juveniles debes haber tenido con la lectura un deslumbramiento muy especial. ¿Fue así? Mira, yo tenía pasión por la lectura. Mi madre me enseñó a leer y escribir a los 4 años, muy temprano. Ella se había recibido de maestra, aunque no trabajaba como tal, pero se la agarró conmigo. Y lo más curioso es que decía que yo había aprendido sola. Y no es verdad, obviamente. Claro. Ahora, sí me inoculó la necesidad de leer. Yo vivía leyendo, desde los carteles cuando recién podía empezar a leer, cuando pasaba el auto, hasta libros, al punto que me compraban muchos libros, mis viejos, ¿no? Si yo pedía, me compraban. Y estando en una librería, una vez tuve la fantasía de esconderme porque pensaba que si mamá se olvidaba de mí y me dejaban ahí, yo me iba a leer en una noche todos los libros. Qué hermoso, qué hermoso. Era muy potente, ¿no? Es un cuento, no. Pero es también muy mágico, muy mágico. Fíjate vos que una niñita de tu edad en aquel entonces, si su mamá la deja, debía temblar de terror, pero a vos se te presentaba como una alternativa, una aventura hermosa. Yo seguro que me iba a morir de terror y iba a llorar como loca. Pero qué fantasía. Sí, la idea es que yo me los iba a leer todos. Y anoche que estuvieron en casa mis hijos y mis nietos cenando, yo empecé a decirles que si necesitaban libros de la biblioteca se llevaran, qué sé yo. Y mi hijo descubrió, la había visto, pero sacó un tomo completo de la enciclopedia francesa que yo usé cuando estudié, que son 6 tomos enormes, y es una maravilla con un papel casi Biblia y con unas ilustraciones. Y me dice, mamá, ¿sabes las veces que yo me entretenía mirando estos libros? Qué lindo, claro. En su infancia. Totalmente de chico, ¿no? Encima de francés. Pero, sí, claro. Claro. Sí, esa conexión te abre el mágica. mundo. Te abre el mundo la lectura. Graciela, perdón, les cuento. A vos te valió un apodo también en la adolescencia, por parte de tu familia, la lectura, el amor por la lectura. ¿Cuál fue? ¿Cómo te decían? Decilo vos ahora que te animaste. Sobaco ilustrado. ¿Qué? Iba todo el tiempo con un libro bajo el brazo. Bajo el brazo. Claro.
Qué gracioso. Qué parentesco interesante, me preguntaba, debe haber entre esa muchachita ávida, voraz, que leía y leía y leía, y además lo hacía en otro idioma, lo cual significa haber aprendido doblemente a escuchar la diferencia que proviene de un autor, que no es uno, y de alguien que lo hace en otro idioma. ¿Qué parentesco debe haber entre esa muchachita y la mujer que fuiste después y para la cual la palabra siguió siendo decisiva? Para mí sigue siendo esencial la palabra. Yo creo que la palabra que no se dice es la que hace daño, incluso en las discusiones o en los sensaciones de enojo o algo, con alguien que vos estimás, ¿no? Sí. Lo que no se habla lastima. Claro. Se queda metido adentro y lastima. Y bueno, también hay que elegir las palabras, ¿no? Hay palabras que son hirientes, innecesariamente hirientes. Claro. Y a veces uno quiere usar esas palabras hirientes. Claro. Pero bueno, ojalá fuera la menos de las veces, pero ocurre. Claro. Yo creo que es el tema de la palabra y de extenderla en significados a través de la lectura es muy importante, y por eso es tan lamentable, me parece a mí, que se pierda la oportunidad de que nuestros muchachos y chicas, ahora estoy hablando en general, accedan a ella. Claro. A través del método que sea, ¿no? Claro, pero lo cierto es que en un país como el nuestro, donde la educación está quebrantada, la lectura, entendida no como práctica veloz, vertiginosa, de 500 caracteres o de 300 caracteres, sino esa fecundidad de la paciencia que implica aprender a leer, vuelva a tener un lugar, ¿verdad? Tal cual. Sí. Y hay una paradoja ahora. Yo creo que ya lo comenté con ustedes, que tengo una maculopatía, ¿no? Con lo cual tengo dificultad para leer. Sí. Una amiga de Camila, mi nieta, me instaló un programa que es un lector. Se llama Jorge. Mirá. Jorge es muy cómico, porque me lee hasta las puntos y las comas. Sin ninguna entonación, pero me lo dice. Punto, coma. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que exista Jorge. Con toda modestia, Sigal. Sí, claro. No, este es otro Jorge. Ese es otro Jorge mucho más útil que yo, por lo que veo. Bueno, queridos amigos, viene el porqué. ¿Qué tenemos hoy? Que ya nos están corriendo con el tiempo. ¿Qué tenemos hoy? Mirá, tenemos a Margarita Stolbizer primero. Mira. Y después vamos a hablar, si es posible, con Perellana, sobre sí, seguramente que es posible, él es un experto en todo lo que es el mundo afuera de nuestro propio país. Claro. Carlos Perellana nos va a comentar lo de Kabul, lo de Afganistán, qué bien, nos ha dado fotos horribles, ¿no es cierto? Sí, totalmente, horrible. Totalmente. Sí. Bueno, gran programa para sostener la pregunta. Muchas gracias. Porque... Bueno, que sea un lindo programa, y buena tarde para ustedes. Les mandamos un gran abrazo. Santiago, Jorge, nosotros nos reencontramos el domingo que viene. Salgan a tomar solcito, que está lindo. Sí, está muy lindo. Allá vamos. Chau, pasen un lindo día. Chau. Chao.